Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré del horror de Bermondsey, uno de los crímenes más famosos de Londres durante la era victoriana. En la investigación criminal, una de las sospechosas fue Mary Bruce, quien nació en 1821 en Lausana, Suiza. En 1846 se mudó a Londres y comenzó a trabajar como doncella de Lady Blantyre, la hija de la duquesa de Sutherland y gran amiga de la reina Victoria. Su vida en una gran mansión y rodeada de lujos la obsesionó y se prometió hacer todo lo posible para salir de la pobreza. Ese mismo año acompañó a Lady Blantyre a un viaje en barco con destino a Francia. Ahí conoció a Patrick O'Connor, un apuesto irlandés 25 años mayor que ella, que trabajaba como recaudador de impuestos y prestamista, y se había ganado su lugar en la burguesía londinense. Mary quedó fascinada con Patrick y quedaron de verse cuando regresaran a Londres, pues dio la casualidad que él también vivía en esa ciudad. En esa época, Mary estaba saliendo con Frederick Manning, un joven de su misma edad que trabajaba como guardia en una estación de tren, un trabajo que no era muy bien pagado, pero en una de sus citas, él le comentó que muy pronto heredaría una gran suma de dinero. Meses después del primer encuentro con Patrick, este la visitó en la mansión donde trabajaba y le invitó a salir. En esos encuentros, Patrick le comentó que tenía mucho dinero invertido en acciones de ferrocarriles. Sin embargo, Mary también conoció el lado oscuro de este, pues era un bebedor habitual. Ambos hombres estaban muy enamorados de Mary y le pidieron matrimonio casi al mismo tiempo. Debía decidir cuál de los dos hombres le brindaría el estilo de vida que tanto había soñado. Una vida llena de lujos y alejada de las sombras de la pobreza. Sabía que Patrick tenía los medios suficientes para hacerlo y le gustaba porque era apuesto, decidido y seguro de sí mismo, pero tenía algunos puntos en contra, le doblaba la edad y probablemente era un alcohólico. Por otro lado, Frederick no ganaba mucho dinero, pero era más joven y le había prometido que recibiría una gran fortuna. Finalmente tomó una decisión y en mayo de 1847 le dio el sí a Frederick Manning y compraron una casa bastante decente en el área de Bermondsey en Londres. La felicidad de su matrimonio no duró mucho tiempo. Mary se dio cuenta que Frederick la había engañado, ya que no recibiría ninguna herencia, por lo que se arrepintió de haberlo elegido como su esposo. Mary sigue en contacto con Patrick y se dice que tenía una aventura con él, aparentemente con el conocimiento de su esposo, pues los Manning convivían con él y lo invitaban a su casa a cenar. El 8 de agosto de 1849 invitó a Patrick a cenar. A la hora acordada, este se presentó con un amigo. Lo invitó a cenar nuevamente al día siguiente y le comentó a Patrick que esta vez acudiera solo. Tal como acordaron, Patrick acudió nuevamente a Bermondsey y tocó la puerta de los Manning. Mary lo recibió con una gran sonrisa y le sugirió que se lavara las manos antes de la cena. Patrick aceptó gustoso y se dirigió a la cocina, pero se sorprendió cuando vio a Frederick parado al lado del fregadero, pues pensó que estaría a solas con su amada. Pero hubo algo que lo sorprendió aún más, y era la gran tumba cavada en medio de la cocina. En ese momento, Mary entró a la cocina y le disparó a Patrick con un revólver. Sin embargo, a pesar de que la bala le dio en la cabeza, no lo mató inmediatamente. Frederick tomó una palanca y comenzó a golpearlo en varias ocasiones, hasta que finalmente escuchó el último aliento de su invitado. Entre los dos enterraron el cuerpo de Patrick en la tumba que habían excavado previamente, lo cubrieron con cal y colocaron nuevamente las losas de la cocina. Al día siguiente, Mary acudió al alojamiento en el que vivía Patrick, al este de Londres, para revisar sus pertenencias y llevarse lo que tuviera de valor. Para su fortuna, no solo encontró dinero en efectivo y joyas, también dio con los certificados de las acciones de ferrocarril de las que tanto le había hablado.
En esa misma semana, cuando pensó que el asunto ya había quedado en el olvido, recibió la visita del amigo de Patrick, justamente el que lo había acompañado a cenar. Este le comentó que tenía días sin saber de Patrick y que estaba preocupado, que lo había buscado en su domicilio, pero que nadie le abrió la puerta, y que lo último que éste le dijo fue que iría a cenar a casa de los Manning. Mary se sorprendió ante esos comentarios y su nerviosismo era notable, y le respondió diciendo que efectivamente Patrick había cenado con ellos, pero que no lo habían visto desde ese día. Cuando dicha persona se retiró de la casa, Mary se apresuró a limpiar nuevamente las losas de la cocina, intentando eliminar cualquier mancha de sangre que hubiera quedado. A la mañana siguiente, una vez que Frederick salió de la casa, Mary empacó 2 maletas con sus pertenencias, entre ellas lo que robó de la casa de Patrick, y se dirigió a la estación de trenes. Una vez ahí, tomó un tren con dirección a Edimburgo. Cuando Frederick regresó a su casa, se percató que Mary había huido, por lo que ante el temor de que ella lo denunciara a la policía, decidió hacer lo mismo y salir de la ciudad. Para ese momento, la policía ya estaba enterada de la desaparición de Patrick. Los amigos de este habían denunciado su desaparición y les comentaron que sospechaban de los Manning. Los detectives a cargo del caso acudieron a casa de los Manning, pero al ver que nadie atendía su llamado, decidieron entrar. Tras una minuciosa inspección, uno de ellos notó que las losas de la cocina estaban húmedas y más blanquecinas que las otras, además que la mezcla de cemento que unía las losas seguía fresca. Cuando levantaron las losas de la cocina, encontraron el cuerpo de un hombre, posiblemente el de Patrick. Aunque la Policía Metropolitana de Londres tenía apenas 2 décadas desde su formación, el trabajo de los detectives en este caso fue impecable. Primero contactaron al dentista de Patrick para preguntarle si éste contaba con prótesis dentales. Con la información proporcionada por el dentista, pudieron confirmar que el cuerpo encontrado efectivamente era el de Patrick. Luego acudieron a las estaciones de trenes cercanas a Bermondsey para preguntarle a los trabajadores si habían visto a una mujer con la descripción de Mary. Ahí les comentaron que una mujer con sus mismas características había comprado un boleto con destino a Edimburgo. Por lo que rápidamente enviaron un telegrama a la policía de Escocia. Estos le respondieron que habían arrestado a una mujer con esas mismas características bajo sospecha de fraude, ya que tenía un falso acento francés y había intentado vender unas acciones ferroviarias. Mary fue trasladada a Londres y acusada del asesinato de Patrick. Mientras tanto, los detectives seguían trabajando para dar con el paradero de Frederick, y un buen día recibieron un telegrama proveniente de la isla de Jersey. Un hombre hizo de su conocimiento que había reconocido a Frederick y que sabía en qué lugar estaba hospedado. El 21 de agosto, la policía se dirigió a ese lugar y encontraron a Frederick plácidamente dormido. Y le dijo a la policía que Mary le había disparado en la cabeza a Patrick, pero como no había muerto inmediatamente, él lo golpeó con un fierro. Los detectives se dieron cuenta del verdadero móvil del crimen, y era que Mary sintió que se había casado con el hombre equivocado, pero no tenía interés en divorciarse y casarse nuevamente con Patrick. Lo único que le interesaba era su dinero. A finales de octubre se llevó a cabo el juicio de los Manning, el cual duró solo 2 días, durante los cuales no quedó claro si Frederick participó en el plan desde el inicio o solo se aseguró que Patrick muriera, para que no los delatara con la policía. Ante el conflicto de intereses, los Manning fueron representados por distintos abogados. Durante el juicio, la pareja no se dirigió ni una sola palabra. Una vez que los abogados se dirigieron a los miembros del jurado con sus alegatos de clausura, a estos les llevó solo 45 minutos en deliberar y tener un veredicto final. Cuando el juez les preguntó si encontraban culpable o inocente a Frederick Manning por el asesinato de Patrick O'Connor, el jurado respondió culpable. Luego, cuando les cuestionó respecto a Mary Manning, el jurado respondió culpable.
En ese momento, Mary perdió la compostura y comenzó a gritar que se trataba de una injusticia. Mary y Frederick Manning fueron condenados a morir en la horca y los enviaron de regreso a la cárcel de Horsemonger Lane a esperar sus ejecuciones. Mary Manning, desesperada por salvar su vida, le envió una carta a la reina Victoria para que anulara su ejecución, la cual se fijó el 13 de noviembre de 1849 en la misma prisión donde estaban detenidos. El morbo no distinguía clases sociales. Acudieron cientos de personas, ricos y pobres, para presenciar el evento. Incluso, el famoso escritor Charles Dickens alquiló una habitación en el hotel que estaba frente a la cárcel para tener una mejor vista. Y un dato curioso es que, a pesar de que Dickens a menudo escribía sobre la repugnancia que le causaba el morbo de las personas y este tipo de espectáculos, él estaba presente en todos ellos, como vimos en el video de La Dama de las Camelias y en el del espectáculo de la Morgue de París. En la mañana del 13 de noviembre, los guardias de la prisión fueron por Mary para llevarla al patíbulo. Para el día de su ejecución, decidió usar un vestido de satín negro, el cual causó sensación entre las damas ahí presentes. Cuando llegó al patíbulo, que se ubicaba en el techo de la prisión, se encontró con su esposo, y se dice que se negó a reconciliarse con él momentos antes de morir. Tras presenciar el ahorcamiento, Dickens escribió una carta al periódico The Times refiriendo lo siguiente: «Fui testigo de la ejecución de esta mañana en Horsemonger Lane. Creo que es un espectáculo tan inconcebiblemente horrible como la maldad y la frivolidad de la multitud reunida en esa ejecución». Otro que estuvo presente y hasta pagó para tener un lugar privilegiado fue Herman Melville, autor del libro titulado Moby Dick. Para aquellos que no pudieron acudir a la ejecución, el periódico The Times se encargó de informar con lujo de detalle lo sucedido. Desde la debilidad inicial de Mary para avanzar hacia el patíbulo, su desmayo, la forma en la que fueron ejecutados, el tiempo que tardaron en morir y hasta el tiempo que los cuerpos duraron balanceándose. La noticia terminaba diciendo que los ahí presentes se retiraron del lugar, cuando los cuerpos dejaron de oscilar, muchos de ellos satisfechos con el espectáculo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios algún emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.